Entonces vamos a partir con las sucesiones, ¿ya? Todo esto que vamos a ver hoy día tiene que ver un poquito con lo que alguna vez vimos para límites, ¿de acuerdo? No sé si ahí habrán visto sucesiones también. Quizás sí las vieron cuando vimos inducción, probablemente. No sé si se recuerdan, pero probablemente ahí hayan visto algo de sucesiones. Entonces, primero vamos a definir a qué nos referimos con una sucesión. Entonces, vamos a llamarle sucesión a una sucesión, ¿cierto?, de números reales. Es una función que va de los naturales a los reales, ¿ya? Bueno, si lo vemos como función, la vamos a denotar con una X, ¿de acuerdo? Es decir, que para cada natural n se asocia un número real x que depende del n, ¿de acuerdo? O sea, si esto lo vemos como función, aquí el x depende del n, ¿de acuerdo? O sea, es como evaluar, no sé, uno tiende a creer que cuando habla de función nos estamos refiriendo a una f, pero aquí nos estamos refiriendo a esta x que depende de ese natural, ¿de acuerdo? Que aquí de hecho también lo podemos denotar así. Bien. Entonces, algunas formas comunes de escribir las sucesiones son estas que están aquí, estas 4 maneras. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a trabajar más con esta y con esta. Bien. La última de acá se utiliza más que nada cuando uno tiene la lista de los elementos. Entonces, cuando uno tiene concretamente esos números de la sucesión, lo anotamos de esta forma. Bien, pero en general vamos a anotarlo así. O muchas veces solo el X sube. Bien. Acá hay algunos ejemplos de sucesión. Por ejemplo, la primera sucesión ahí dice 2, 4, 6. Y intuitivamente uno se da cuenta que después sigue el 8, el 10, ¿cierto? Por lo tanto, el término general ahí de la sucesión sería 2n, que en este caso serían todos los números pares. Todos los pares positivos. ¿De acuerdo? Sucesión por método inductivo. Ya, por ejemplo, si tenemos aquí el x1, para calcular el x sub 2 necesito el término anterior. Por ejemplo, el xn necesito el n menos 1. Entonces, por ejemplo, aquí el x sub 2 sería el x sub 2 sería el x1 más 3. O sea, esto es 4. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y bueno, todo esto a partir de n igual 2 en adelante. Entonces aquí, claro, los términos siguientes son el 7, el 10, el 13. Si se fijan, lo único que hacemos aquí es sumar 3. Sumar 3, sumar 3, sumar 3. ¿De acuerdo? La tercera se llama sucesión de Fibonacci. Y acá necesitamos conocer los dos términos anteriores. Por ejemplo, para definir el xn necesito el anterior y el anterior a este. A partir desde n igual 3. Por ejemplo, para n3 considero el x2 y el x1. Y esto es 2, ¿cierto? A ver, es que había anotado ahí mal el 1. Ahí. Es la suma del x1 y del x2. Bien. Y el cuarto ejemplo ahí es una sucesión alternante que para cada n vamos a tener ahí menos 1 a la n. Es decir, que por ejemplo cuando el x sea 1, el n sea 1, esto va a ser menos 1. Cuando el x es 2, esto va a ser 1. Después el x3 vuelve a ser menos 1, etc. Así que la sucesión aquí sería menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, etc. ¿De acuerdo?
Bien. Ahora vamos a ver una definición que tiene que ver con, más que definiciones, como una propiedad. ¿Bien? Entonces, si tenemos dos sucesiones y una escala alfa real, ¿cierto? Se define lo siguiente. Entonces, cuando tenemos el escalar por la sucesión, es claro que el escalar multiplica a cada término en la sucesión. ¿Ya? Ahí funciona de la misma forma, chiquillos, cuando teníamos escalares por matrices, escalares por vectores. ¿De acuerdo? De la misma manera. La suma de sucesiones también es una sucesión. Aquí esto también se podría escribir así como un Zn, donde z sub n es lo mismo que xn más y sub n. Y aquí en el producto, misma idea. También lo podríamos anotar como un Zn, donde el Zn significaría xn por in. ¿De acuerdo? Entonces, tanto la suma es una sucesión, como el producto también es una nueva sucesión. Y bueno, en el caso de que la i sub n sea distinta de 0 para todos los n, el cociente también es una sucesión. ¿De acuerdo? De hecho, en este caso podríamos hacer lo mismo. También podríamos decir que esto es un Zn, donde Zn es lo mismo que xn dividido y n. Y ahí tenemos un ejemplo. Tenemos que si xn es n y i sub n es 1 sobre n, entonces ¿se fijan que al multiplicar se cancelan las n? ¿Eso es claro ahí? Al multiplicar se cancelan las n. Sí, profe, se ve. Y en el otro es el cociente, ¿cierto? Pero como el in ya es un cociente, a ver, el primero está súper claro, este está clarísimo. Y el otro tendríamos así. Bueno, recuerden que a veces uno pone el slash en vez de escribir así como fracción, pero es lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo colocaría así, y aquí lo voy a anotar así. Ustedes saben, esto es claro que la multiplica invertida la fracción ahí, pues, entonces queda n cuadrado. ¿De acuerdo? Así que ese es el término general. Por lo tanto, si partimos desde 1, queda 1, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etcétera. ¿Cierto? Serían los cuadrados ahí. Bien. Ya, acá tenemos otra definición. Ya, esta definición igual es, o sea, igual es algo que nosotros igual hemos visto. Por ejemplo, cuando hablamos de creciente o decreciente. Me imagino que eso lo han visto en las funciones, ¿cierto? O Sí, profe. cuando uno habla de monótona, ya, en las sucesiones es lo mismo, ¿ya? Esta parte es exactamente lo mismo que en funciones, ¿bien? Entonces vamos a mencionarlos. Si tenemos una sucesión, vamos a decir que es acotada superiormente, si es que existe un real, en este caso, como hablamos de cota superior, le indicamos ahí una M mayúscula. Tal que todos los elementos de la sucesión son menores o iguales a este M, ¿de acuerdo? Para todos los N. Entonces ahí decimos que la sucesión es acotada superiormente. Y similarmente decimos que acotada inferiormente, y como es inferior, lo denotamos con una M minúscula, ¿de acuerdo? De modo que existe esa M minúscula tal que los xn son mayores o iguales que esa M para todos los n, ¿de acuerdo? Si existe esa M minúscula, decimos que es acotada inferiormente la sucesión. Y vamos a decir que es acotada si existe un K real, de modo que el valor absoluto de la sucesión es menor o igual que K para todos los n. Ya, ahí hay que hacer una pequeña observación,
¿Por qué? Porque no necesariamente por arriba y por abajo está acotada por este K. Ya, porque esto de aquí significaría, esto, significaría que nosotros tenemos aquí la sucesión que está comprendida entre menos K y K. Pero también podría ocurrir que la sucesión tenga una cota superior y tenga una cota inferior que no tenga que ver con la otra, ¿ya? Eso también podría ocurrir, ¿ya? Así que también debemos considerar que decir que sea acotada quiere decir que es acotada inferiormente y también superiormente. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando decimos que es creciente una sucesión, quiere decir que el término n es menor o igual que el término n más 1, ¿de acuerdo? O sea que si vamos calculando los términos siguientes, va aumentando, ¿cierto? Van aumentando aquí los valores, podrían ser iguales, podría ocurrir que son iguales, pero en general van aumentando cuando hablamos que es creciente. Cuando decimos que es estrictamente creciente, nos estamos refiriendo aquí, en el paréntesis, a que es menor estricto, que no aparece ahí el igual. ¿De acuerdo? Y análogamente con decreciente. Si tenemos el término n más 1 es menor que el término n. Entonces, quiere decir que se va achicando, se va haciendo más pequeño. Y además va a ser menor o igual. Cuando decimos que es estrictamente decreciente, no es igual, ¿de acuerdo? Es mayor, es menor ahí, estricto. Y decir que es monótona quiere decir que cumple 4 o 5. ¿Ya? Recuerden aquí que cuando decimos que es monótona una sucesión, nos estamos refiriendo a que crece o que decrece, pero no que cumple ambas al mismo tiempo, eso no pasa. ¿Ya? Pero sí hay que considerar que si nosotros decimos, considera una sucesión monótona, ustedes inmediatamente van a pensar, ah, ya, crece o decrece, ¿de acuerdo? Pero no que cumpla ambas. Bien, ya vamos a ver algunos ejemplos. Ahí, la primera, es claro que es creciente, ¿cierto? Porque es n. Aquí los términos de la asociación son 1, 2, 3, etcétera. Bueno, ahí yo puse 4, pero el 4 debería estar al lado del 3. Ahí. Ahí. Entonces, si ustedes hacen una línea aquí, una línea real, aquí está el 1, aquí está el 2, el 3, el 4, etcétera. ¿Cuál sería la cota inferior ahí? Porque dice que es acotada inferiormente. ¿Cuál considerarían ustedes como cota inferior en ese ejemplo? ¿No? El 1. El 1, ¿cierto? Y cumple, a ver, veamos si cumple. Puede ser igual, ¿cierto? Ahí está. Puede ser menor, mayor, o sea, el n minúscula para hacer cota inferior puede ser igual, ¿cierto? Puede ser igual a uno de los términos. Así que aquí sería correcto definir, déjenme correr esto un poquito ahí. Aquí podríamos definir el m como 1, ¿cierto? Esta es la cota inferior. ¿Bien? Así que ahí está, tenemos claro que es acotado inferiormente y superiormente no, porque es creciente, entonces esto se va al infinito, ¿de acuerdo? Ya, en el ejemplo 2, dice que es acotada, que es estrictamente decreciente y acotada. A ver, déjenme ahí. En el 2. Ya, ¿es claro que es decreciente?
Que el primer término es 1, después un medio, un tercio, un cuarto, etc. O sea, si hacemos un dibujo o un gráfico R, esto parte en 1, por ejemplo, ahí está el 0, después un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, etc. Se va pegando aquí. Ya. Le escucho. ¿Qué candidato a cota inferior y qué candidato a cota superior? O los candidatos para decir que es acotado superiormente y el candidato para decir que es acotado inferiormente. 1 y 0. 1 y 0, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir que el M mayúscula es 1 y el M minúscula es 0, ¿cierto? Se fijan que acá no necesitamos decir que la sucesión aquí está acotada por un cierto K, ¿cierto? Basta con decir que es acotada inferiormente, y aquí usamos el M igual 0, y es acotada superiormente, y usamos el M igual 1, ¿de acuerdo? De hecho, es claro que si nosotros anotamos por aquí el límite, cuando n tiende al infinito, de 1 sobre n, esto es 0, ¿de acuerdo? Siempre que el denominador se va al infinito, esto se va a 0, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver enseguida con la parte de los límites. Ya, la tercera es claro que no es acotada, porque es alternada, de hecho. Porque va así, es menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Entonces va para allá, para acá, no crece ni decrece. No es monótona, ¿de acuerdo? Y el cuarto problema. ¿Qué ocurre ahí en el cuarto problema? Ya, ahí yo les sugiero recordar, ¿se acuerdan de las gráficas de las funciones exponenciales? Cuando hablábamos de función exponencial, pero nos referíamos a la base de las funciones. Me refiero a que la exponencial general, donde considerábamos a la n, o a la x, si quieren ahí. Entonces ahí se puede pensar en la razón de por qué el a tiene que ser menor a 1 en valor absoluto. Entonces pensemos por qué. A ver, no entiendo ahí la pregunta de Martina. Dice, ¿por qué si todo un número negativo podría tomar todos los reales como ejemplo? No entiendo tu pregunta, Martina. ¿Tú dices el ejemplo 4? A ver, yo creo que ahí no nos preocupemos tanto de si toma o no toma qué valor. Yo lo que haría, recordaría lo siguiente. Miren. En este
en este ejercicio, yo los animaría a que recuerden nada más que la función exponencial. O sea, miremos aquí esta función. Ya, obviamente nosotros vamos a considerar solamente los valores naturales, ¿ya? Pero como función, la gráfica es así. Por ejemplo, esa es la gráfica de y igual a la x cuando la es mayor que 1, ¿se acuerdan? Y algo así en la gráfica cuando el a es menor a 1 y mayor a 0, de hecho. ¿Se acuerdan? Y aquí tocan 1. Entonces yo pensaría en esto con respecto a la cota. ¿A qué me refiero? A que en nuestro caso, nosotros los x, por ejemplo, aquí tomamos los x, ¿cierto? Acá están los y. Entonces, como nosotros estamos aquí, en nuestro caso es esto. Entonces, esos x para nosotros son naturales. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿cierto? 6, ahí está 5. Entonces, esto es lo que nos interesa. Entonces, aquí claramente, cuando es mayor a 1, esto se va al infinito. Entonces, no hay una función que acote. En cambio, acá sí, pues. Acá este va decreciendo. Y de hecho, aquí la cota es 1. O sea, esta es la cota. Entonces, en esto hay que pensar que si uno lo ve como gráficamente, en este caso sí es acotado. ¿De acuerdo? Pero acá como función no, porque también nosotros lo podemos ver como función. Créanme, cuando uno está hablando de números, ¿cierto? O cuando vemos cota, a veces hablamos de intervalos, ¿cierto? Etcétera. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando estábamos mirando 1 sobre n, esta gráfica es así, ¿cierto? De hecho, esta es la función esa. Entonces, y dijimos que acotada, y de hecho está entre 0 y 1. Y es porque si yo me concentro solo en estos valores, me estoy concentrando en estos puntos. Pero en sus imágenes que están acá. De hecho, aquí fui demasiado ambiciosa con el dibujo porque es mucho más pegadito. Porque aquí en 1 da 1. Viene como así, esto así. Aquí, aquí, acá, etcétera. 3, 4. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tomamos el m aquí, el m igual a 1, nosotros estábamos considerando esta línea, esta recta. Entonces, todos los otros valores que tomaba la sucesión, esta sucesión, quedaban debajito de esa línea recta. ¿De acuerdo? Esta m igual lo podríamos haber tomado como una recta, aquí la recta igual 1. Bien, entonces se entiende la idea, solamente va a ser acotada cuando esto sea menor o igual que 1. ¿Y por qué decimos el valor absoluto? Porque podría ocurrir también que, no sé, nosotros tomemos el a igual a menos un medio, por ejemplo. ¿Bien? Entonces lo que queremos es que no solamente esté entre 0 y 1, o sea que también que sea aquí, por ejemplo, por la gráfica, porque aquí después va a ser para acá. De hecho, si nosotros graficamos aquí el valor absoluto, esto sería para acá. Entonces, gráficamente lo que tendríamos sería esto y esto. ¿De acuerdo? Ya, esto es gráficamente. Ahora lo podríamos intentar también hacer algebraicamente. ¿Por qué solo sería acotada en ese caso? ¿Ya? Y como les repito, es porque está acotada como función. ¿Bien? Bien.
Bien, ya lo voy a dejar hasta ahí con ese ejemplo. Vamos a pasar a las subsucesiones. Ya, las subsucesiones no es nada más que escoger ciertos valores de una sucesión, ¿ya? Eso es una subsucesión. Entonces, si tenemos una subsucesión de la sucesión, es una sucesión formada a partir de elementos de la sucesión X. Entonces, se construye considerando algunos n, ¿de acuerdo? Algunos términos de la sucesión. Entonces, de esta forma, una subsucesión es una composición entre la sucesión y una función estrictamente creciente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, algunos ejemplos de sucesiones sería considerar solamente los elementos pares de la sucesión o los lugares pares. ¿De acuerdo? Entonces, si la sucesión, por ejemplo, la tenemos en general acá arriba, como subsucesión consideraríamos solamente los pares. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que uno haría sería reescribir la sucesión. Por ejemplo, este sería el I1, el I2, el I3, etc. Bien. El otro ejemplo es considerar los lugares impares. ¿De acuerdo? Entonces ahí escogeríamos los lugares impares de la sucesión. Y ya después uno ya podría definir la que uno quiera. Por ejemplo, aquí considerar solamente los términos al cuadrado. Por ejemplo, el X1, el X a la cuarta, el X a las 9, ¿cierto? El X sub 16, etc. ¿Bien? Pero siempre podemos extraer una subsucesión de una sucesión. ¿Bien? Por ejemplo, ahí. ¿Se fijan que la sucesión del ejemplo es alternada? ¿Eso lo ven? De hecho, los términos aquí son -1, 1/2, -1/3, 1/4, -1/5, 1/6, etc. ¿Cierto? Y de hecho, si lo vemos así gráficamente, aquí está el 1, acá está el -1. Entonces el primer término es aquí, después acá 1/2, después acá 1/3 negativo, después acá 1/4, después acá -1/5, etc. ¿Bien? Entonces los términos de la sucesión donde escogemos los pares o los índices pares son aquellos donde consideramos solamente los pares. Y la otra subsucesión estaríamos considerando los lugares impares. ¿Bien? Y ahora vamos a pasar a ver convergencia y límite de sucesiones. Entonces vamos a considerar una sucesión y L un número real. Ya, aquí la definición, chiquillos, es muy parecida a la definición de límite, ¿la recuerdan? A la definición epsilon delta. Solo que acá no usamos delta, ¿ya? El delta aquí lo reemplazamos por el n que aparece. Entonces vamos a decir que la sucesión
se dice que la sucesión EQN converge a L si para todo epsilon mayor que 0 existe un n natural, de modo o tal que, ¿cierto?, para todos los n mayor que ese cierto n que existe, ¿cierto?, se cumple que el valor absoluto de esta diferencia es menor que epsilon. Bien. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que si la sucesión tiene límite, aquí hay un error, aquí debería decir sucesión, ahí debería decir sucesión. Entonces vamos a decir que la sucesión converge, ¿ya? En caso contrario, vamos a decir que la sucesión diverge. O sea, si el límite no existe, vamos a decir que la sucesión diverge. Bien. Y bueno, también vamos a anotar que el límite de esto es L, ¿cierto? Se anota de esta forma cuando n tiende al infinito. O bien, como acá. ¿Ya? Ojo que cuando anotamos de esta forma, esta que está aquí, también se suele escribir así, con n al infinito. Quizás lo vieron eso cuando vieron límite. No sé si lo habrán escrito de esa forma. Y lo otro que hay que observar ahí en el punto 3, dice, notemos que si se tiene esa desigualdad, es equivalente esta desigualdad siempre, chiquillos, es equivalente a que el XN pertenezca a este conjunto. ¿Eso lo ven? Esto quiere decir que a partir de un cierto n natural, que es lo que dice ahí la definición, todos los XN caen dentro de este intervalo. Están dentro de esta vecindad. Bien. Por ejemplo, aquí, si recordamos este caso, por ejemplo este, ya nosotros sabemos que este tendría a 0 cuando el n tiende al infinito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya solamente voy a hacer el dibujo ahí de la vecindad, si aquí está 0. Y ustedes saben que aquí esto no viene, se viene así, un medio, un tercio, etcétera. Y a partir, por ejemplo, aquí, a partir ahí de un cierto, por ejemplo, ya, supongan que está aquí. A partir de Sn, ya, supongan que está ahí. Entonces existe Cn, ¿cierto? De los naturales. De modo que a partir de ese valor, aquí tendríamos una vecindad. Entonces, piensen que esto de acá mide epsilon. Esto también. Entonces, esto sería este intervalo. Que de hecho aquí este es menos, aquí está menos epsilon y aquí está epsilon, ¿cierto? Entonces, este sería el intervalo menos epsilon, coma epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este n, todos los, por ejemplo, desde aquí en adelante caen ahí. O sea, mejor lo noto así, como todos los xn caen ahí cuando n es mayor o igual a este. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo ahí en ese punto.
Bien. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? Chiquillas. No sé si les gusta mucho, a veces hay, no sé, el otro día los alumnos de la clase de consulta decían que no les gustaba mucho recordar límite porque no se recuerdan tanto. Y a veces la definición, por ejemplo, la epsilon delta, a veces es como un poquito difícil de recordarla. ¿Bien? Pero en mi opinión personal, yo creo que la definición, por lo menos la epsilon delta de límite, es como una receta. O sea, es como, creo que hasta mecánica, sí. Cuando uno probaba algo por definición, encontraba que era demasiado repetitivo. Así como que la lata era que era muy larga, había que anotarla, ¿cierto? Entonces ahí lo que costaba en esos casos de límite era encontrar porque decía que para todo epsilon existe un delta, ¿cierto? Entonces ahí había que darse el epsilon y de acuerdo a ese epsilon definir el delta, ¿cierto? Entonces era como hacer una especie de reemplazo, era un poquito rara. Bueno, acá igual vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en donde vamos a usar la definición. Ya, por ahí tenemos algunos ejemplos de convergencia y de límite. Por ejemplo, la primera es convergente y su límite es 0. Ya, en la segunda, ¿por qué creen que el límite es 1 ahí? ¿Qué creen que se utilizó ahí para que el límite sea 1? Acuérdense que se dice que converge cuando el límite existe. ¿Cómo, profe? ¿Podría explicarla? ¿Cómo creen que se calculó el límite en el ejemplo 2? Eso les pregunté. Es- los límites del infinito se divide el numerador y el denominador por n. Exacto. Y por ahí alguien dice, podría aplicar L'Hopital. También podría ser. Pero, bueno, las dos sirven, pero aquí en general es por la mayor potencia, ¿cierto? Esta. Entonces, cuando son límites al infinito, idealmente sería eso, eso y eso. Entonces uno divide por la mayor potencia y esto es 1. ¿De acuerdo? Esto va a ser. Y el orbital igual sirve porque aquí tenemos dos funciones continuas, ¿cierto? Derivables, etc. Lo malo es que sí o sí habría que anotarlo. Habría que decirlo de las funciones, etc. En el tercer ejemplo no es convergente, porque es alternada. Ya esta la revisamos delante, es menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Bien. La cuarta, esa sí converge, ¿cierto? Esa salía en el ejemplo delante, en el ejemplo de subsucesiones. Ya, si quieren podemos ver por el gráfico aquí, por hacer una línea recta, ¿cierto? Acá está 1, menos 1, 0. Entonces esta sucesión hace lo siguiente. Primero es 1 negativo, luego es un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, etcétera. Y tiende aquí al 0, ¿cierto? Así que ese es su límite.
La quinta, ya, esa es clara que no es convergente porque n al cuadrado, o sea, cuando n se va al infinito, n al cuadrado se va más rápido al infinito que n, ¿cierto? Entonces no es convergente y el límite se anota ahí que baja al más infinito. Y el sexto ejemplo es menos n. No es convergente porque tiende al menos infinito, ¿cierto? O sea, se va haciendo, es decreciente esta sucesión, es decreciente y, y se va al menos infinito. ¿De acuerdo? Y ahí se anota como menos infinito. Bien. Y bueno, algunas propiedades o resultados de límites de sucesiones. Por ejemplo, ahí la unicidad del límite. Si una sucesión es convergente, entonces tiene un único límite. ¿De acuerdo? No vamos a probar eso, ¿ya? Si es que alguien lo quiere intentar, bastaría con suponer que hay dos límites distintos. Supone lo contrario. Entonces, supongan que el límite no es único. Si uno supone que el límite no es único, ahí habría que usar la definición de límite. ¿Bien? Y bueno, álgebra de límite, ya, estas propiedades son las que nosotros conocemos de los límites, ¿de acuerdo? El límite de la suma de las sucesiones es la suma de los límites, o lo mismo con la diferencia, ¿de acuerdo? El límite del producto de dos sucesiones es el producto de los límites, ¿bien? Esto es útil cuando uno quiere calcular el límite, ¿ya? Si están calculando el límite de alguna expresión, pueden separar ahí los límites, sobre todo si es una suma o si es un producto, ¿de acuerdo? Y lo del cociente. El límite del cociente es el cociente de los límites, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí sí es que siempre que el límite de L2 sea distinto de 0, ¿de acuerdo? Si no, no podríamos calcular. De hecho, si es que fuese 0 el límite de L2, no existiría ahí el límite. Bien, ya, ahí es el límite. Ya, eso lo podemos hacer de la misma forma en que hicimos delante el ejemplo 2. Mayor potencia aquí. A ver, rápidamente, si fuese la mayor potencia, ¿cuánto quedaría ahí ese límite? 2/3. 2/3, ¿cierto? Ahí se puede hacer de varias formas, porque, bueno, yo en general uso multiplicar por la mayor potencia, pero a veces también se puede factorizar, en este caso por n a la cuarta, ¿cierto? Entonces, bueno, si usamos lo de la mayor potencia, lo que haríamos aquí es multiplicar tanto arriba como abajo por 1 sobre n a la cuarta. O bien factorizar por n a la cuarta, es lo mismo. O sea, podemos amplificar aquí por un 1 conveniente y nos quedaría 2, 5 partido n cuadrado, 1 partido n a la cuarta, ¿cierto? Y aquí quedaría 3, 1 partido n al cubo, 2 partido n a la cuarta, ¿cierto? Y si aplicamos límite, cuando n tiende al infinito, estos se van a 0, ¿cierto? Y esto queda 2/3. Así que aquí el límite, cuando n tiende al infinito, de xn sería 2/3. ¿De acuerdo?
Bien. Y nos quedan un par de ejemplos más. Bueno, esta propiedad tiene que ver con la convergencia de las sucesiones. Entonces, si tenemos que una sucesión converge a L, entonces toda subsucesión converge a L también. ¿De acuerdo? Entonces, lo anterior, ¿qué implica? Que si la sucesión tiene al menos una subsucesión divergente, entonces la sucesión diverge. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros tenemos una sucesión y creemos que hay una subsucesión divergente, entonces la sucesión principal diverge. Y dos, si tenemos dos sucesiones que convergen a límites distintos, entonces la sucesión principal diverge. Eso es lo que tenemos ahí. Bien. Y bueno, acá tenemos otra propiedad que si tenemos que la sucesión xn converge a L1 y la sucesión xin converge a L2, y además se tiene que la sucesión xn es menor o igual que la sucesión in, entonces sus límites también cumplen esto. ¿Ya? Pero ahí es menor o igual. Ojo que si la sucesión xn es menor, estricta que la in, no implica que L1 sea menor que L2. Y acá hay un contraejemplo. Un ejemplo que prueba esto. Ya, esta sucesión de aquí es menor que esta. Ya, eso es claro, ¿cierto? Entonces, como esta sucesión es menor que esta, ¿cuáles son sus límites? El de ambas. ¿Cuáles creen ahí que son los límites? Menos infinito, infinito. No sé. ¿Estás seguro? La in la No. vimos 0 y delante. 0. 0 y 0, ¿cierto? Ah, Dice aquí, verdad. ambas convergen. Ya, yo digo convergen, pero es decir que el límite es 0, ¿cierto? Pero es por la costumbre, convergen a 0. Entonces, aquí es claro que esta converge a 0 cuando n se va al infinito, y esta de acá también, pues. De hecho, hagan un dibujo, dibujen los reales, acá está el 0, la que n viene así, ¿cierto? Bueno, no tan así, porque primero es 1, primero es después un medio, un tercio, etc. Y la otra viene acá, pues, menos 1, menos un medio, menos un tercio, etc. ¿Cierto? Entonces, si muchas veces no recordamos que eso va a 0, dibuje la recta real y más o menos ahí se ve al tiro dónde tiende. Entonces, ahí, como se empiezan a acercar al 0, esto tiene que ser 0. ¿De acuerdo? O siempre acuérdense de esto. Esto siempre es 0. ¿Ya? Eso siempre es 0. Bien. Ya, y esto, como les decía, es un contraejemplo para esto. ¿Ya? Así que esto es verdad, esto que está aquí. Esto es súper cierto, por este ejemplo. Bien. Y aquí con estos ejercicios vamos a terminar. Voy a hacer el 1 y les voy a dejar ahí planteada la idea para el
el segundo. Aquí vamos a encontrar el término general, pero la demostración por definición se las voy a dejar planteada para que repitan acá la idea. Y con eso voy a terminar. Esto es lo último. Entonces nos piden de probar este límite por definición. Entonces la definición, acuérdense, decía que existe, no, era así. Para todo épsilon mayor que 0 existe un n natural, ¿cierto? Tal que para n mayor o igual que n, x sub n menos l es menor que epsilon. Algo así era, ¿cierto? A ver. Existe Cn tal que para todo n mayor, ahí está. Tal que aquí para todo n mayor que Sn, ¿cierto? Se tiene eso. Entonces aquí el trabajo va a ser buscar aquí qué sucede acá. Entonces aquí calculemos esto. Nos queda 2 por 2n más 3. Y aquí queda 2 por n más 1 menos 2n más 3. Entonces aquí ¿qué queda? 2n más 2 menos 2n menos 3, 4n más 6. Entonces aquí estos se van, y aquí queda menos 1 partido 4n más 6. Bien, entonces ahí hay que escoger el epsilon adecuado. Ya. Esto es claro que es menor que esto. Por ejemplo, ahí. ¿Es claro eso? Sí, ¿cierto? Entonces ahí nos sirve ese... A ver, no necesariamente como epsilon. O sea, el epsilon lo podríamos... es más, lo podemos tomar como el 1/4, de hecho. Entonces nosotros podríamos decir sea epsilon igual a 1/4, ¿cierto? Ese,
Igual es bastante grande el epsilon, ¿no? Pero podría ese servirnos. ¿Ya? Y el n el que tenemos que considerar también. Bien. De hecho, no es un cuarto, ahí me estoy confundiendo. En general, lo tengo que definir aquí. Entonces, el n que me sirve va a ser este. Entonces, acá ustedes traen el 1 compartido n ahí. Entonces, 1 partido epsilon va a ser igual. Aquí 4 epsilon. Este va a ser el n. O sea, de aquí sacamos este n. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes aquí acotan esto, lo acotamos por esta expresión. ¿Ya? Pero más que nada porque sabemos que este denominador es más pequeño que este, ¿cierto? Por lo tanto, como fracción, esta fracción es más pequeña que esta, ¿cierto? Entonces, este es el que tomamos como epsilon y este n va a depender de ese epsilon. De hecho, este n aquí debería llevar un epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, para cada epsilon, siempre encuentro un n. Este es el n que encuentro. ¿De acuerdo? Y ahí estamos. Con eso ya está listo. Ahora habría que escribir lo que existe. Entonces, ahora ustedes dicen, para epsilon mayor que 0, existe este n, que lo podemos denotar con ese n sub epsilon y lo anotamos así. ¿De acuerdo? Tal que se cumple todo lo otro, ¿cierto? Tal que xn menos, en este caso, un medio, es menor que epsilon. Y ahí estaría. Ahí estaríamos con esa parte. Y el otro ejemplo, ya y con esto no terminamos. Aquí hay que definir el término general. Ya, ¿es claro que abajo es así? Porque cuando n es 1 es 5, cuando n es 2 es 10, cuando n es 3 es 15, cuando n es 4 es 20, etc. Ya, y el término de acá arriba hay que pensar ahí, fíjense, cuando primero es 1, después 5, después se repite el 5. A ver, piénsenlo un poquito, a ver si es que pueden saber cómo funcionaría arriba. Si se fijan aquí, hay una diferencia, es 4, después acá también es 4, después acá también es 4, pero va de 2 en 2. El 5 se repite, después se repite el 9, el 13, etc. Piénsenlo un poquito, si no, yo igual se los doy.
ahí tiene que ver con un menos 1 a la n. Hay que agregar ahí un menos 1 a la n. ¿Se le ocurre? Está difícil. Ya, pero pensemos un poquito, a ver. Queremos a ver que nos dé 5, por ejemplo, en el caso 2. Porque para que sea 1 es sencillo. Pero ¿cómo lo hago para que me dé 5 cuando uso el 2 y cuando uso el 3? Porque acá, acuérdense que esto es cuando n es 1, n2, n3. Entonces, ¿cómo incluimos ahí? Entonces, por ejemplo, o sea, si le multiplico por un 2, por ejemplo, aquí me queda 4, acá me queda 6. Entonces, ¿cómo transformo aquí el 4 en 5 y acá el 6 en 5? Por ahí va, por ahí va. Y hay que pensar que el n es par, el 3 impar. Bien, miren. Si colocan acá, por ejemplo, un 2 a la n. Cuando estoy en 1, para que me dé 1, le tengo que restar un 1, ¿cierto? Ya, ahí funciona. Funciona aquí, ¿cierto? Y aquí también. Aquí también funciona. Y aquí también, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que ahí funciona? Porque me da, cuando n es 3, da 6 menos 1, 5. Cuando n es 5, esto sería cuando n es 5, da 10 menos 1, 9. Y aquí es cuando n es 7. 14 menos 1 da 3, ¿cierto? Pero quiero que aquí me dé los mismos números. ¿Cómo lo hago? Este sería cuando n es 4, este sería cuando n es 6. Pensemos que aquí es par el n, aquí es par, aquí es par. Entonces aquí yo voy a tener, por ejemplo, 2 por 2, 4, pero le voy a querer sumar el 1. Entonces voy a tener esa otra opción también. Aquí se cumple ahí, ahí y ahí. Entonces, ¿cómo tendría que ir ahí ese más menos 1? El menos 1 elevado a n. Exacto, menos 1 elevado a n. Entonces aquí sería así. Ahí, pues. Entonces, cuando estemos en el caso par, se va a sumar, que es lo que queremos acá arriba, ¿cierto? Así que ahí está. Este es el término general. Bien. Ya no es algo que se me ocurrió a mí, ¿de acuerdo? Yo quizás se me ocurre cómo explicarlo, ¿ya? Que consideren el 2n menos 1, el 2n más 1, ¿ya?
Pero eso ya es porque hay que pensar en las subsucesiones también, ¿ya? Si la subsucesión creo que es de esta forma y la otra sucesión es de esta forma, porque si aquí lo tomamos como subsucesión, por ejemplo, la IN tendría que ser solamente esto. Perdón, aquí es 5. Pero aquí consideraríamos esto. Al considerar solo los pares, nos quedaría así. Y al considerar solo los impares, por ejemplo ahí, nos quedaría así. ¿De acuerdo? Pero este se reemplaza aquí. Este acá. Entonces, quizá haber considerado los n impares, habríamos llegado a esta, y los n pares a esta. Y de ahí podríamos haber formulado la de acá. Ya también se puede hacer así. Ya fue un alumno al que se le había ocurrido la respuesta. ¿De acuerdo? Un alumno fue el que hizo este ejemplo. Bien, lo dejamos de ahí. Nos encontramos ahí el jueves. Y continuamos con series, creo que es lo que vamos a ver. Bien. Eso, que esté muy bien. Ah, y aquí hay que hacerlo por definición, por si acaso. Eso falta. Así que se los dejo ahí para que lo hagan. Chao, Eso. profe, gracias. Chau, chau. Ahora sí. Chau, Chao, chau. profe. Chao, profe. Chau.